¿Para qué seguir escribiendo? El tema de hoy me cayó como un rayo, así literal, para expresar, contar y compartir temas que veo, que observo, tanto en mí como en mis clientas, como en el mundo que nos rodea y que quiero compartirte para que también te puedas preguntar ¿para qué escribir? ¿Para qué seguir escribiendo? Te doy la bienvenida a Constelar la Comunicación. Soy Flor Calveiro, periodista, coach y consteladora familiar. Y en este podcast te invito a abrir la mirada sobre tu comunicación, a indagar en ti y en tu historia, para que puedas, si quieres, desarmar bloqueos y liberar tu comunicación genuina, con propósito y contundencia. Hoy en día parece que escribir es algo del pasado a veces. Parece que la inteligencia artificial puede escribir por nosotros. Parece que no querer que la inteligencia artificial escriba o haga trabajo creativo por nosotros es como quedarse atrás, como vivir en el pasado. Yo honestamente no creo que sea así y posiblemente si me estás escuchando también tengas tus reservas o no creas radicalmente que es así. Yo creo que hay un potencial interesante en la inteligencia artificial, pero también creo que hay un potencial mucho más interesante en la inteligencia humana. Muchas veces me dicen que soy una optimista, pero es que yo realmente veo un potencial que no estamos aprovechando. Y creo que, bueno, posiblemente yo no soy experta en inteligencia artificial, ni te voy a hablar del tema, pero yo creo que a la inteligencia humana aún le queda mucho por quitarse de encima, muchas creencias, muchas trabas, mucha historia para liberarse y para creer en ella misma y darse cuenta del potencial que tenemos y concretamente de cómo lo podemos expresar a través de la palabra y de la escritura, que es de lo que te hablo hoy. Para mí la inteligencia artificial es un apoyo tecnológico y seguramente pues aún no hemos visto nada. Esto es lo que suelen decir los expertos. Yo no te voy a hablar del tema, como te decía antes, quizás te preguntes si la uso. Sí, mira, yo a veces consulto cosas en inteligencia artificial y a mí me gusta mucho preguntarle cuando me da una respuesta, indícame en qué te fundamentas para darme esta respuesta. Y le pido enlaces y me voy a ver la fuente original. Posiblemente esto es un defecto profesional. Yo soy periodista y en la escuela, bueno, en la universidad de periodismo nos enseñaban que siempre tenemos que chequear las fuentes. Entonces, bueno, así es que a través de la inteligencia artificial, me han llegado puntos de vista, información o temas curiosos o interesantes y al preguntar las fuentes, a veces he descubierto artículos, referentes, personas que no conocía y otras veces me he dado cuenta de que lo que me transmitía no tenía fundamento. Bueno, pero fuera de ello vamos a la palabra, que es el tema de hoy. ¿Para qué seguir escribiendo? Y para llegar ahí, creo que es importante hablar de cómo era la palabra en los primeros tiempos, antes de que existiera la escritura, cuando existía la oralidad. Teníamos la palabra oral, teníamos nuestros súper antepasados tenían la palabra oral que se transmitía de generación en generación a través del relato y de las historias. Entonces, ¿qué pasaba? Que la comprensión del mundo se creaba a través de las historias. Ahora es muy divertido escuchar hablar de storytelling como si fuera una tendencia, cuando realmente era una tendencia de las sociedades primitivas. Y todo vuelve, ¿no? La frase todo vuelve nunca mejor aplicada. Entonces, luego llegó la palabra escrita, el abecedario, el alfabeto, y ahí pasó algo muy importante, que es que el ser humano pasó a trabajar, a explorar el poder de abstracción, es decir, de abstraer ideas a partir de la escritura, de preguntarse qué es la sabiduría o qué es la valentía.
sin la necesidad de que una historia heroica o mitológica lo mostrara a través de sus personajes. Esto está muy bien explicado. Hay un libro que se llama Ontología del lenguaje, de Rafael Echevarría, te lo voy a dejar en la descripción, y explica cómo a través de la escritura se desarrolla el pensamiento. Y te lo traigo porque pienso que es importante, como ahora estamos en un momento histórico de tanto cambio, es importante repasar grandes hitos y grandes momentos en los que hubo cambios en la escritura y el progreso que esto significó, para entender también el valor que tiene la escritura. Luego, bueno, como sabemos, durante mucho tiempo la escritura estuvo reservada a pocos eruditos, sabios. No eran todas las personas las que sabían escribir, ni mucho menos, y además la escritura era manuscrita. Actualmente es habitual escuchar decir que la revolución de la inteligencia artificial es similar a la revolución que supuso en su momento la imprenta. En ese momento en el que los libros pasaron de estar manuscritos, lo cual llevaba mucho tiempo, y de repente con la imprenta se podían reproducir mucho más rápido. Claro que en ese entonces el texto original lo seguía escribiendo una persona. Entonces, esa abstracción de la mente hacia la palabra sobre el papel seguía existiendo y de hecho la escritura se fue popularizando a medida que fueron pasando los años, los siglos, y dejó de ser solo un tema de eruditos. Entonces, la escritura era a mano, luego con la máquina de escribir, luego con el ordenador, luego con el móvil empezamos a escribir sobre diferentes formatos y sobre diferentes medios tecnológicos. No voy a entrar en el detalle de si la escritura a mano es mejor que la escritura sobre el papel. No es el foco de hoy, porque sea cual sea el instrumento que usemos, por ejemplo, teclado, pantalla, bolígrafo, al escribir estamos expresando, volcando, compartiendo o bien ordenando ideas sobre un papel o una pantalla. O también hay otra forma de escribir que yo la uso mucho y que la comparto en mis procesos de acompañamiento a la escritura, es grabarnos en voz alta y sacar un primer borrador de lo que vamos diciendo a través del tipeo por voz y luego con ese borrador crudo nos ponemos a editar, a trabajar sobre el texto, a mejorarlo, a pulirlo. ¿Vale? Hay diferentes formas de escribir. El tema del que te quiero hablar y del que quiero que lleguemos ahí sin no antes pasar por estos fundamentos es de para qué seguimos escribiendo, independientemente de cómo lo hagas. Y el tema aquí con el potencial de la escritura no tiene que ver tanto con la forma o con el método que elijamos para escribir, sino con lo que nos permite la escritura hacer, sentir, construir, proyectar. Por ejemplo, la escritura nos permite conectar con nuestra voz interior y con lo que tenemos para expresar. Aquí hay otro libro que yo súper recomiendo que se llama El camino de la escritura, de Julia Cameron, es la misma autora del Camino del artista, y ella habla de cómo expresarse a través de la escritura es una necesidad del alma que se expresa a través de la palabra. Ella habla de escribir para comunicar algo. Puede ser que sea un mensaje, si tienes una empresa, un mensaje de venta, puede ser que sea un mensaje de posicionamiento, como si quizás escribes porque te gusta escribir, o escribes cuentos, o escribes relatos, o tienes un diario, o te gusta escribir los mails y seguir escribiéndolos tú a tu manera. Tiene un valor. Y tiene un valor muy potente. La escritura también nos permite enfocarnos en lo que es importante para nosotros ahora. Te doy un ejemplo mega básico. Yo ahora en mi calendario tengo un bloque que dice grabar el podcast. Y lo estoy haciendo conscientemente porque organicé mi calendario escribiendo en cada bloque qué es lo que voy a hacer, lo organicé, lo prioricé. Y entonces escribir nos permite aclarar nuestras propias ideas y nuestro conocimiento de manera que lleguen a otro. Por ejemplo, si eres más de hablar en público,
Escribir te permite poner el foco en tus ideas clave, en esos mensajes que quieres que queden claros. Quizás eres más de fluir, de que te surjan mensajes espontáneos, pero eso no quita que tener claridad sobre cómo quieres empezar, qué mensajes quieres que resuenen, cómo quieres cerrar, te permita que esa espontaneidad pueda fluir. Y puede fluir porque hay una escritura que te genera una estructura, que te genera un marco. De la misma manera, si al hablar ves que hay un mensaje que ha salido, que es potente y que quieres repetir, expandir, escríbelo, repítelo, hazlo que llegue mucho más lejos. Escribir nos permite también proyectar lo que queremos, conseguir escribirlo para materializarlo. Escribir nos permite ordenar ideas, ganar claridad. Escribir también nos permite tener claridad sobre cómo aterrizar nuestro conocimiento. Cuando tenemos mucho conocimiento, a través de la escritura podemos ordenarlo y podemos ordenarlo a través de nuestra mirada, a través de nuestra conexión con las demás personas. Escribir nos permite elegir algo tan potente como son los verbos. Los verbos son palabras poderosas que nos permiten proyectar acciones sobre lo que estamos diciendo. Un verbo nos permite generar sensación de movimiento en el otro, que puedan visualizar eso que estamos contando. Y al mismo tiempo, escribir nos permite elegir palabras que tienen una resonancia particular y específica en nosotros y en nuestro oyente o lector. Escribir nos permite conectar con nuestro tono de voz, con nuestra diferenciación, con ese mensaje que tenemos para compartir. Y la palabra escrita no solo se dirige hacia afuera, también puede llevarnos hacia adentro, nos permite organizarnos a nosotros mismos, nos permite muchas veces desahogarnos, nos permite volcar emociones, sacarlas fuera y al sacarlas fuera, poder mirarlas desde fuera. La palabra también nos permite agradecer, nos permite tener claridad en lo que pensamos. Repito mucho el tema de la claridad, pero es que la palabra propia da claridad. El proceso que hacemos al volcar algo nosotros sobre un papel, teclado, pantalla, es igual sobre dónde. Al hacerlo nosotros mismos, estamos haciendo un ejercicio que nos va a dar claridad de ideas. De la misma manera, si vamos a, como te contaba antes, si vamos a hablar en público o tal vez hacer un guión para un podcast o para un vídeo, una ponencia, escribir nos va a permitir saber los mensajes que queremos transmitir, con los que queremos que se quede la gente, y no porque sean una frase bonita, sino porque esos mensajes y esas palabras que elegimos tienen un sentido. Y ese sentido lo sabemos nosotros y nos sale a nosotros porque lo hemos atravesado, lo hemos encarnado, lo hemos vivido y lo expresamos desde nuestra vivencia a través de la palabra. Y yo sé que esto a mucha gente le va a parecer que no es importante, aunque posiblemente esas personas ni siquiera lo estén escuchando, pero si estás aquí es porque te importa. Y porque para ti escribir, quizás te preguntes qué sentido tiene, quizás quieras volver a reconectar con el sentido que tiene, quizás quieres ir más allá de las palabras meramente funcionales, metódicas, robóticas, como le llamo yo. Es porque te sigue importando hablar o escribir, que al final hablamos y escribimos, son diferentes formas de expresarnos, poder comunicarnos de persona a persona. Y posiblemente crees en la escritura como un medio, como un canal, como un espacio que hace posible la comunicación. Entonces, ¿para qué seguir escribiendo? ¿Para qué sirve escribir? Pregúntatelo tú. Hazte la pregunta sobre un folio en blanco, sobre un papel en blanco o sobre la pantalla. ¿Para qué te sirve seguir escribiendo? Y ponte a escribir. Y de esa escritura, explora a ver qué respuestas te salen a ti.